Bien, ahí hay otras transformaciones para saber si uno tiene dada una función y igual a f de x. Quiero graficar k por f de x con el k por afuera o f de x por k, donde k es un número distinto de 0 y real. ¿Ok? Entonces, ahí he hecho varios ejemplos de qué es lo que sucede cuando uno pone un k por afuera o por adentro. ¿Ok? Primero, si pongo el k por afuera, el análisis es el siguiente. Por ejemplo, ahí puse igual a f de x en marrón, todas la función f de x está, perdón, en negro, y puse un k igual a un medio. Entonces lo que sucede es cada valor de f de x, por ejemplo, esta altura, cuando la multiplico por un medio, me va a parar acá, es la mitad. Este valor es la mitad, este valor es la mitad, etc. O sea, multiplicar por un medio es tomar el gráfico en cada punto, perdón, las alturas, y en este caso sería dividirlo por la mitad. Entonces uno tiene un gráfico de este estilo si tiene esta función. Si además lo multiplico por menos 1, entonces al gráfico cada uno de los valores es negativo, o sea, se refleja, por decirlo así, en el eje X, pasa para el otro lado, como un espejo. ¿Okay? O sea, el análisis de k por afuera es más o menos simple. Si el k fuese 2, sería el doble, ¿sí? Sería una función por acá arriba. ¿Okay? Cada punto, cada altura se multiplica por 2. Ahora, el análisis del k por adentro, acá hice varios dibujos, es el siguiente. Ahí tomo igual a f de x, que es esta función, y ahí tomé igual a f de 2x, que es esta función. Lo que sucede es que básicamente el eje de las x, en este caso, si uno pone un 2, esto se comprime en un medio, o sea, el eje de las x se comprime con el 0 fijo, eso es importante, el 0 queda fijo, pero muevo todos los puntos como comprimiéndolos por un medio. Para que quede claro, por ejemplo, ¿cuánto vale la función esta, la verde, exactamente en un medio? Bueno, si uno pone acá un medio, x igual a un medio, sería 2 por un medio es 1. Vale lo que vale la f en 1. O sea, por eso marqué acá al 1. Entonces lo que valía en 1 se traslada a un medio. Y así con todos los puntos. O sea, yo tomé como ejemplo, en este caso un medio. El 1 se traslada a un medio. Si tuviese el punto 2 se trasladaría al 1, etc. Entonces se comprime de los dos lados. El único que queda fijo es el 0. Fíjense que el 0 va a parar al 0. Pero después todos los otros puntos se comprimen. Ahí yo puse un 2. ¿Sí? Fíjense que si pongo un 2 la compresión sería como un medio. Si pongo un medio, se expande en 2. Acá hice una función de este estilo, fíjense, en 1 vale 0, en 2 vale 0, en menos 1 vale 0, en menos 2 vale 0, es como una onda. Pero si ahora le pongo un medio, ¿cuánto vale en 2 esta función? Esta. Si le pongo x igual a 2, 2 sobre 2 es 1. Vale lo que vale la f en 1. La f en 1 vale 0. O sea, es como si yo trasladara el 1 al 2. Lo expando, ¿sí? Entonces lo que hacía entre 0 y 1 la f de x sobre 2 la hace entre 0 y 2. Y repito, el 0, eso es importante, queda fijo. Entonces se expande, al poner un medio acá se expande en 2, se expande en la inversa. Y estos son casos en que el k es positivo, que la expansión es positiva. Si uno pone un k negativo, puse el más simple acá, menos 1, lo que ocurre es que hay un reflejo respecto del eje y. Es decir, si esta es igual a f de x, la f de menos x tiene esta forma. Fíjense, por ejemplo, si yo quiero evaluar esta función en menos 1, ¿sí? Pongo menos 1 es más 1, o sea, es la f en 1. O sea, la función verde en menos 1 es lo que vale la función negra en 1. En realidad ahí lo calculé al revés. Supongamos que quiero calcular la f verde en 1, ¿sí? Sería f de menos 1. En la negrita, la f de menos 1 es esta. Entonces, lo que vale la f verde en 1, digamos, es lo que vale la f negrita en menos 1.
Por eso hay este tipo de, digamos, reflejo. ¿Ok? Bien. Una cosita más, un par de cositas más elementales, son las siguientes. Distancia entre dos puntos, ¿sí? Supongamos que tengo un punto P y Q, el punto P tiene coordenadas x0 y 0, ahí lo marqué, y el punto Q tiene coordenadas x1 y 1, ahí lo marqué. Y quiero saber la distancia entre P y Q en el plano. Entonces acá, esto puedo formar un triángulo, ¿sí? Rectángulo, y pueden ver que esta distancia de acá al lado es x1 menos x0 y este lado es y1 menos y0. ¿Sí? Y entonces la distancia entre P y Q, entre esos dos puntos, es por Pitágoras x1 menos x0 al cuadrado más y1 menos y0 al cuadrado raíz. ¿Sí? Esa es la distancia entre dos puntos cualesquiera del plano. Si yo tengo las coordenadas de los puntos. ¿Ok? Bien. Y esto es más bien para recordar las áreas, ¿sí? Rapidito lo voy a hacer. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Es base por altura, ¿sí? El área de un rectángulo es base por altura. No importa si lo tengo inclinado así, ¿sí? Es lo mismo, porque acá la altura hay que tomarla a 90 grados, como estoy marcando así. Porque si yo recorto acá, acá recorté este pedacito y lo pongo acá, ¿sí? Tengo un rectángulo de esta manera. ¿Sí? Así que ya yo sé que el área es base por altura. Entonces, este que está así tiene área base por altura también, pero la altura medida así, a 90. Después un triángulo, ¿sí? Un triángulo en el fondo, si yo tomo este triángulo y lo doy vuelta y se lo agrego, tengo una figura de este estilo y este es la mitad, o sea que es base por altura sobre 2, el área de un triángulo. ¿Okay? Y finalmente, área del círculo, recuerden que es pi por radio cuadrado y el perímetro del círculo es pi por 2 radios, o sea, pi por diámetro. ¿Okay? Estas las vamos a tomar así, en realidad después las vamos a probar que esto es cierto, pero estas son las áreas de las figuras básicamente que vamos a usar.